Shalom and greetings, brothers and sisters. Shalom y saludos, hermanos y hermanas de todo el mundo. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Ha pasado algo de tiempo. Bienvenido, Baruch. ¿Cómo está todo en Israel? Shalom, Cristian. Estamos bien en Israel. Estamos orando por muchas situaciones diferentes y Dios es bueno. Amén, amén. El tema de hoy, y lo verán tanto en inglés como en español, porque Dios mediante estaremos traduciendo este video muy pronto al español para nuestra audiencia de habla hispana. Iniciaremos la discusión con una escritura específica. Siempre nos gusta recordarle a la gente que la autoridad suprema es la palabra de Dios. Así que, en 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para reprensión, para corrección, instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo y enteramente equipado para toda buena obra. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios sobre esta escritura de vital importancia, que confirma que toda la Biblia fue dada por inspiración de Dios. Y toda la escritura vino sin error en su redacción original. Otro punto importante es el que vemos al final del texto, y es que su objetivo es que podamos ser enteramente, es decir, completamente equipados para toda buena obra. No somos salvos por las buenas obras, pero habiendo sido salvos por la gracia de Dios, como un regalo recibido mediante la fe, no por obras, queremos demostrar nuestra fe al hacernos siervos de Dios y comprometernos a producir buen fruto, como dice aquí, buenas obras. Y si ese es nuestro enfoque, no vamos a entregarnos a los engaños del enemigo y a preocupaciones mundanas que no deberíamos tener, sino que estaremos comprometidos en servir a Dios, y te maravillarás de cómo Dios te dirigirá, guiará y dará sabiduría, revelándote su perspectiva sobre las circunstancias en vez de depender de tu propio entendimiento o, peor aún, dependiendo de lo que dicen los medios de comunicación. Amén. Sin embargo, debo reconocer que habrán personas que dirán algo como esto. ¿Cómo puedes estar seguro de que la Biblia es verídica? Bien. Para quienes piensan así o no confían en la Biblia, les compartiré algo rápidamente que puede que les ayude. No es mi misión defender la Biblia. Dios no necesita que nadie defienda su palabra. Cuando defiendes algo, usualmente acudes a una autoridad mayor, pero la palabra de Dios es la autoridad suprema en la que podemos confiar. Pero sin embargo, compartiré un par de ideas. En resumidas cuentas, la Biblia es una confiable colección de documentos históricos. Han sido probados y comprobados. Es una colección confiable de documentos confiables. La Biblia fue escrita por 40 autores de múltiples trasfondos de vida, inspirados por el Espíritu Santo, quienes fueron todos testigos. Todos durante sus vidas fueron testigos oculares, incluso de la propia resurrección de Yeshua. Y debo subrayar que además fue escrita en un lapso de 1500 años, y con todo esto está perfectamente alineada tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y, ¿sabes? Eso realmente demuestra la precisión de la palabra de Dios. ¿Qué piensas, Baruch? Es asombroso cómo Dios ha usado a personas diferentes, de lugares tan distintos, con el fin de redactar un libro escrito a lo largo de tanto tiempo y que aún así conserva un tono consistente. Los mismos temas que vemos en el Génesis se mantienen a lo largo de toda la Escritura, incluyendo el Nuevo Testamento. Así que, cuando lo analizamos y examinamos, no es un libro normal, es un libro sobrenatural. No es obra de hombres, aunque Dios utilizó hombres para escribir su palabra. Es ciertamente la obra de un Dios viviente, quien ama a su creación, pero que tiene un propósito y unos estándares, y si nos sometemos a su revelación, descubriremos que ese Dios sobrenatural establecerá un maravilloso reino de bendición, y ese debería ser nuestro objetivo, debería ser el enfoque de nuestra mente y por lo que deberíamos estar viviendo, no por esta era, sino por la era venidera, el reino de Dios. Amén. Bien. ¿Qué es la salvación? La definición más simple de salvación es ser liberado o rescatado del peligro. La salvación es salvar a los seres humanos del pecado y sus consecuencias, que incluyen la muerte y la separación eterna de Dios. La salvación es solamente por la muerte y resurrección de Yeshua o Jesús. ¿Qué puedes comentar sobre este concepto elemental de la salvación? Hermosamente redactado.
La salvación permite el establecimiento de una relación entre un individuo ordinario con el Dios viviente, el Dios santo, y Él nos otorga, como alude esta definición, no la muerte, sino la vida, vida eterna. Y esta palabra eterna es un adjetivo para el reino de Dios. Así que la vida eterna es una vida de reino, no solamente eterna en el sentido de infinita. Es más que eso, es una vida que describe el carácter del reino. Se logra solamente, y me encanta que lo hayas enfatizado, porque muchas veces es cuestionado, es rechazado y negado, pero el único Salvador es el Mesías Yeshua, Jesucristo. No hay otro camino sino a través de Él. Y esto se está volviendo cada vez más controversial. Algunos dicen que proclamar únicamente a Yeshua es caer en fanatismo, es prácticamente un discurso de odio porque rechaza la validez de otras religiones. Pero sí, lo afirmamos, esta es la única verdad y está enfocada en lo que hablamos anteriormente, la autoridad y las enseñanzas de la revelación de la Escritura. La Escritura revela que no hay otro nombre ni otro camino, solo por la fe en Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Uno puede ser, tal como dice esta definición en pantalla, ser salvo. Y noten que ser salvo está en pasivo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Debemos recibir la salvación por la fe. Él hace la obra y nosotros la recibimos. Amén. Bien, en esta convergencia global que estamos viviendo, hermanos y hermanas, estamos en un punto crítico, en el que no podemos permitir al diablo que nos engañe, no podemos permitirle al diablo que nos desvíe hacia falsas doctrinas. Por eso dije al inicio de este video que quizás sea un tema controversial, pero estas cosas deben decirse claramente. Ahora, ¿qué te puede salvar? Unos puntos muy sencillos. ¿La iglesia? No. ¿La religión? No. Y por cierto, en Santiago capítulo 1, versos 26 y 27, nos dice cuál es la verdadera religión, y lo leeré. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te salvan las buenas obras? No. ¿Las tradiciones te salvan? No. ¿El dinero? No. ¿Tu propia sabiduría? No. ¿Puede salvarte la fama? No. ¿Asistir regularmente a la iglesia? No. ¿La Virgen María? María, la de la Biblia, ¿puede salvarte? Absolutamente no. ¿Pueden salvarte los ángeles? No. Antes de avanzar a la siguiente lámina, Baruch, ¿qué puedes comentar? Porque tristemente veo que muchas personas están siendo engañadas, pensando que María los puede salvar. Ya veremos esto más adelante en detalle. O en los ángeles, o las buenas obras. Te doy la palabra, Baruch. Solo hay un Salvador, y es Yeshua, por medio de lo que hizo en la cruz. Ninguna de las cosas que mencionabas antes tienen capacidad de expiar o redimir. No pueden pagar el precio. La Biblia, y específicamente en los primeros libros de la Biblia, la Torá, revela que para que se logre la remisión de pecados, sangre tiene que ser derramada. Así que ir a un edificio, ser parte de una organización, orar por otras personas, nada de esto puede redimir. Ninguna de estas cosas reúne los criterios bíblicos para la salvación, para que Dios nos acepte en su reino, nos perdone totalmente del pecado. Así que la Escritura es muy clara y solo nos muestra que cuando la gente no confía en la revelación de Dios, caerá en toda clase de error. Amén. Y justo por eso tenemos esta lámina de lo que acabas de mencionar, Baruch, pues Yeshua, Jesús, es el único en quien podemos ser salvos. Aquí hay dos de muchísimas escrituras que hay al respecto. Juan 3:16, el versículo más famoso del mundo quizás. Y también Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. La razón por la que dije que este tema podría ser algo controversial es porque yo, por ejemplo, fui criado en el catolicismo e incluso fui monaguillo. Y sé que para muchos esto puede ser difícil de imaginar, pero yo era monaguillo y les aseguro algo.
Hay tanto engaño mezclado con tradiciones, con todos sus santos y los ángeles y especialmente con el tema de María. Todas esas son falsas doctrinas, hermanos y hermanas. La palabra de Dios es la verdad y Yeshua, Jesús, es el único camino. Baruch, algo que he notado también es que hay muchos falsos maestros y falsos profetas que reciben muchísimo espacio y oportunidades en los principales medios de comunicación social, en programas de televisión y por Internet también. Y siempre que les preguntan, ¿es Jesús el único camino al Padre?, la mayoría de ellos no responde correctamente. La mayoría de ellos dice, bueno, no lo sé, no me corresponde a mí decir eso. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Cuando a estas personas se les da la oportunidad de testificar, pero no responden de la manera que deberían. Es verdaderamente lamentable que hayan personas que tengan la oportunidad de compartir el Evangelio, de proclamar la verdad, de comunicarle a otros el camino de la salvación, hablarles sobre la obra redentora del Mesías sobre la cruz, pero que no quieran compartir la verdad de las Escrituras. Y sé de lo que hablas, pues mucha gente dice, bueno, a mí no me corresponde decir eso, yo no juzgo a nadie, no quiero menospreciar a la gente que tiene otras creencias y cosas así. Nuestro objetivo no es menospreciar a nadie, sino compartir la verdad. Y uso este ejemplo con frecuencia, especialmente al conversar con personas jóvenes, y es sobre el tema de la medicina. A veces la gente está enferma y necesitan una medicina específica que trate y brinde la solución a ese problema de salud específico. No puede ser cualquier medicina. Si alguien piensa, bueno, es que no quiero ofender a las otras medicinas ni a las demás compañías farmacéuticas, no me corresponde a mí hacer eso. Bien, esto es real. Vemos que muchas veces solo hay una solución para un problema específico y pasa lo mismo aquí. La única solución es el Evangelio, es la obra del Mesías. Él es el único que pudo morir. La gente puede morir por una multitud de razones y vivir una vida de restricciones. Maravilloso. Pero Él fue el único perfecto, para que su muerte y el derramamiento de su sangre Dios pudiera recibir. La muerte de cualquier otra persona siendo pecadora no puede cumplir con el criterio para que dé como resultado la redención eterna. Así que Yeshua es el único que podía completar la obra. Él hizo el trabajo. Consumado es, quiere decir que se hizo de manera perfecta. Y debemos recibirla, pues el que no lo haga estará perdido por la eternidad. Amén, gracias. Ahora veamos la palabra de Dios. Insisto que lo importante no son nuestras opiniones, sino lo que dice la palabra de Dios. Las escrituras que leeremos hablan exactamente de lo que venimos diciendo. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos salvación eterna? La seguridad de esa salvación. Romanos 10, 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué nos dices, Baruch? Muy claro y muy conciso este pasaje para revelarnos exactamente lo que necesitamos recibir. Y hay personas que dicen, invitar a Yeshua a entrar en el corazón es algo antibíblico. Es trágico que la gente vea esta escritura y no entienda que dice, cree en tu corazón, cree que Dios lo levantó de entre los muertos. No es solo que murió, sino que se levantó de entre los muertos, y lo importante de ser levantado de entre los muertos es que Dios Padre lo levantó, dando así su sello de aprobación, certificando que su obra fue aceptada por el Padre. Pero este creer en el corazón significa hacer una sincera declaración de fe. Creer en el corazón y la fe son expresiones que se refieren a lo mismo, y Él nos promete que no seremos avergonzados, promete que experimentaremos esa salvación y liberación del castigo eterno, para darnos vida eterna y bendición eterna. Una gran escritura que deja bien claro y simple lo que debemos y necesitamos recibir para ser salvos. Amén, gracias.
Ahora leeremos el siguiente pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te sorprendas que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Antes de darte la palabra, Baruch, este es obviamente el pasaje en el que Yeshua habla con Nicodemo, pero siempre es importante cuando Yeshua dice algo dos veces. Por eso creo que esto debe ser muy importante. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Bien, de lo que se habla aquí es de nacer de nuevo, de ser esa nueva criatura, ese hombre nuevo. Los teólogos utilizan el término regeneración, y algo que quiero decir es que la salvación viene primero y luego la regeneración. Tú crees en el nombre, en ese único nombre que puede salvar, Yeshua, y eres salvo entonces. Como resultado de la salvación, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente y éste empieza a manifestar cambios, la regeneración, nacer de nuevo, recibir esa nueva vida. Nos permite entonces ser vistos de manera diferente. Antes Dios nos rechazaba, pero ahora, al tener esa nueva condición, siendo nuevas criaturas, Él nos recibe en su reino. La salvación viene primero, por la fe, y luego la regeneración. Desafortunadamente, muchas personas, y si alguno de nuestros oyentes forma parte de la tradición reformada, esa vertiente que proviene del calvinismo, habrá escuchado que primero se produce la regeneración, y solo si Dios golpea a alguien con la regeneración es que la persona podrá recibir la salvación por la fe. Pero ese es el orden incorrecto. Así que esta escritura lo deja bien en claro. Un texto maravilloso que nos dice que nuestro objetivo, como dice al inicio, si uno no nace de nuevo, no podrá ver, y esa es la clave, el reino de Dios. Siempre cuando vemos las enseñanzas del Mesías, el énfasis está en el reino. No en este mundo, sino en el reino de Dios. Ese debe ser el objetivo de todo creyente. Vivir una vida de reino ahora mismo. Nuestra salvación no depende de hacer eso, pues depende de lo que ya hizo el Mesías en la cruz. Pero habiendo recibido esa nueva vida, querremos vivir de acuerdo al carácter del reino y no de acuerdo al carácter de este mundo. Amén, gracias. Hechos 16, 30-31. Y llevándoles fuera les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes la palabra, Baruch. Esa última parte, tú y tu casa serás salvo, no quiere decir que si el Padre recibe al Señor, como consecuencia, todos los demás serán salvos en la familia. Simplemente dice que esta palabra no está disponible solamente para Él, sino que para toda la familia. Todos pueden responder en esa misma fe y experimentar el mismo resultado. Otro aspecto de este versículo es que cuando celebramos la Pascua, esta Pascua enfatiza el hogar, es decir, la familia. Y esta perspectiva viene del Antiguo Testamento, pero cuando entramos en el Nuevo Testamento, vemos lo mismo. Siempre se centra en el hogar, en la familia, lo cual se remonta al pacto abrahámico, que expresa que el objetivo de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, Él no tiene favoritos ni excluye a nadie. Su invitación, su promesa está disponible para toda la familia, para todo pueblo, sin importar dónde viva, qué idioma hable, qué color de piel tenga, a qué nacionalidad o grupo racial pertenezca. Dios creó a todo el mundo y quiere que todos sean salvos, pero solo hay un camino para la salvación. Amén. Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
antes de darte la palabra, Baruch. La razón por la que pusimos este pasaje es porque pronto demostraremos algunas de las falsas doctrinas basadas en obras que afirman que la salvación es por obras, pero ahora te doy la palabra, Baruch. Una vez más, la salvación viene primero y como resultado de la salvación somos nuevas personas, nuevas criaturas y por tanto viviremos de manera diferente. Ya no querremos hacer las obras del pecado, no desearemos hacer las obras de este mundo, sino que querremos hacer buenas obras y la palabra bueno se refiere a la voluntad de Dios. Obras que dan testimonio de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. Ese será nuestro objetivo. Y de nuevo, al hablar de salvación, como dice esta escritura, y tú lo has enfatizado en rojo, es un regalo de Dios. Él lo entrega y nosotros lo recibimos. No hay jactancia, no hay orgullo de nuestra parte. No nos salvamos a nosotros mismos. No jugamos un rol en nuestra salvación. Lo que recibimos es la obra de Dios. Y lo que Él hizo fue suficiente y también perdurable en el tiempo. La obra de la cruz no necesita que la mantengamos nosotros. Ella fue cumplida, terminada, finalizada. El resultado de ella es la vida eterna. No hay que hacer nada más para conservarla. Y esa es una verdad importante que algunos teólogos hoy en día lamentablemente cuestionan y consideran que de algún modo tenemos que mantener nuestra salvación. Esa es una declaración o una idea que la palabra de Dios no refiere porque uno no tiene que hacer nada para mantenerla. Está completa. Amén. Gracias. Vamos con Marcos 16:16 y quiero enfatizarlo porque un par de personas me han preguntado sobre la relación entre el bautismo y la salvación. Aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 2:38 y 39. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La pregunta que quiero hacerte, Baruch, basado en este texto, porque me han dicho, bien, vemos que en el pasaje de Romanos dice que sí, debemos confesar con la boca y creer con el corazón, pero con estos otros textos me confundo porque incluye el bautismo. ¿Qué pasa con las personas que no tienen la oportunidad de bautizarse y que por alguna razón el Señor los llama a casa, sufren una muerte inesperada? ¿Siguen siendo salvos? Me gustaría que nos explicara qué pasa en estos casos. Bien, analicemos ese texto que tienes en pantalla, Marcos 16:16. Los teólogos llaman a la primera parte de esta declaración un texto normativo, y lo que quiere decir es que esta es la experiencia común, normal. Una persona cree y luego demuestra su fe al bautizarse. El bautismo es un símbolo, es un testimonio de nuestra fe, y a la vez ilustra nuestra fe. La muerte, sepultura y resurrección. Tú entras al agua y quedas sepultado bajo el agua, y luego emerges del agua. Así que lo ilustra muy bien. Y es lo que todos debemos hacer, pero no es parte de los medios para ser salvo. Es un testimonio con respecto a la salvación personal. Es decir, los únicos que deben ser bautizados son aquellos que ya han sido salvos. Y si miran la escritura en Marcos 16:16, cuando digo que es una declaración normativa, es porque dice, tú crees y eres bautizado. Pero noten la segunda parte. Pero aquel que no cree será condenado. No dice que aquel que no cree ni es bautizado será condenado. Si tal fuera el caso, nos diría claramente que ambos pasos son necesarios. Pero al sacar el bautismo de la ecuación, al hablar de la condenación, eso nos enseña que no es necesario para la salvación. Es una respuesta normativa cuando somos salvos. Es un testimonio de obediencia. Es lo correcto y debemos hacerlo. Por eso digo que es normativo, pero no es parte de los medios para ser salvos. En otro pasaje, en 1 de Pedro capítulo 3, dice que tenemos algo que salva, que es el bautismo. Pero no se refiere a nuestro bautismo, sino al bautismo del Mesías, y no al que realizó en el río Jordán, sino que una de las formas en las que la Escritura se refiere al Evangelio, es decir,
a la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua es como un bautismo. En la Escritura, Yeshua está hablando y dice, vendré y les bautizaré con fuego. Pero agrega, antes que eso pase, cuánta angustia siento porque tengo un bautismo que debo atravesar. Cuando dijo eso, ya había sido bautizado en el río Jordán. Él no está angustiado por un bautismo en el agua. Él está angustiado por lo que tiene por delante, y eso es ir a Jerusalén, ser crucificado, muerto, sepultado y luego resucitado. Entonces, ese bautismo, su muerte, sepultura y resurrección, es el que salva. El bautismo en agua solo da testimonio. Cuando Yeshua fue bautizado en las aguas del río Jordán, recuerden lo que ocurrió. Una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». ¿Por qué? Porque Yeshua estaba dando testimonio, públicamente, de que obedecería la voluntad de su Padre. Él fue bautizado en el río Jordán para decir, sí, yo iré a Jerusalén, seré crucificado, moriré y seré resucitado. Está diciendo, sí, Padre, me someto a tu plan para mi vida. Eso es lo que implica la voz al decir, este es mi Hijo amado, hijo significa sirviente, en quien me complazco. Cuando nos bautizamos, no lo hacemos para salvación. Ya fuimos salvos por fe, recibimos la gracia, pero el bautismo da testimonio de nuestra fe y demuestra públicamente nuestro compromiso para obedecer a Dios y sus propósitos en nuestra vida. Amén. Y solo quiero volver un segundo a lo que dijiste, que es tan importante. El verdadero bautismo ocurre luego de que la persona es salva. Es muy importante. Y el bautismo además involucra una inmersión completa debajo del agua. Así que vamos a ver dentro de unos minutos cuando algunos toman a bebés y les esparcen un poco de agua en la cabeza, que eso es una falsa doctrina. El bautismo verdadero exige inmersión total, ¿cierto? ¿Correcto? Y también el bautismo requiere que uno profese, como dice la Escritura, y lo has oído en Hechos 2, dice, cree y tienes que arrepentirte. Un bebé no es capaz ni de arrepentirse ni de creer. Entonces es crean y bautícense, arrepiéntanse y bautícense. No es bautícense por alguien más, háganlo por ellos. Es necesario creer y arrepentirse. Correcto. Bien, avanzamos. Hechos 2. Creo que ya tocamos esta escritura antes, pero voy a enfatizar el texto de nuevo sobre el arrepentimiento. Creo que con demasiada frecuencia el arrepentimiento ya no es predicado en las iglesias hoy en día, y es algo críticamente importante. ¿Qué piensas, Baruch, sobre el arrepentimiento como elemento clave cuando uno llega a la fe en Yeshua? Sí, es dar un giro en la vida diciendo, ya no quiero vivir en pecado, quiero alejarme del pecado. No es algo que pueda hacer por mí mismo. Yo no puedo, nadie puede hacerlo. Así que ponemos nuestra fe en el Mesías. El arrepentimiento es fundamental y estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto, Cristian. Es algo que ha sido desplazado o ignorado, pero sigue siendo algo vital. ¿Cuántas veces vemos dentro del contexto de la salvación que los predicadores mencionan la palabra o el término arrepentimiento? Aprecio mucho que hayas hecho énfasis en este punto. Pedro dijo, arrepiéntanse y que todos sean bautizados. Noten la relación. El arrepentimiento conduce al bautismo de arrepentimiento, es decir, que tú reconoces tu deuda de pecado. Quieres alejarte de todo eso y pones tu fe en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías como el medio para tu salvación y también como el medio para ser esa nueva criatura de la que hablábamos, la regeneración, y así caminar en la voluntad de Dios. El arrepentimiento es justo eso, un deseo y compromiso para caminar en la voluntad de Dios. De nuevo, somos débiles e incapaces de hacerlo, a menos de que seamos una nueva criatura, y al mismo tiempo, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos vivir en la voluntad de Dios. Pero Él nos ha dado su Espíritu, así que sí podemos. Amén, gracias. Evitemos el engaño. Este punto es de vital importancia y quizás en el video se sentirá un tanto más controversial con las láminas que veremos a continuación.
Esto lo hacemos, hermanos y hermanas, por amor. No lo hacemos con ningún tipo de odio o malicia. Queremos asegurarnos de ser responsables de traer el Evangelio y las buenas nuevas a ustedes, y por eso les mostraremos algunas falsas doctrinas que fácilmente podrían desviarnos, que pervierten las Escrituras, y por ende, nuestra meta es asegurarnos que ustedes puedan validar todo esto yendo a sus propias Biblias. Verifiquen esto y comprueben las enormes contradicciones con estas doctrinas. Muy importante iniciar hablando de Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino es que hay gente que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea anatema o maldición. Como hemos dicho antes, ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, que sea anatema o maldición. Una instrucción muy directa y clara. Y antes de avanzar a la siguiente lámina, te doy la palabra, Baruch. En primer lugar, no creo que sea un tema controversial, porque la Biblia es clara con el asunto con el que vamos a tratar. Puede que no sea bien recibido por mucha gente, que no sea algo popular, pero controversial no es, porque no estamos viendo un pasaje con el que podamos decir, bueno, puede que esto tenga esta interpretación o esta otra interpretación. Tenemos perspectivas diferentes y la gente puede inclinarse hacia una perspectiva o la otra. En este caso no es así. Aquí hablaremos de asuntos que están en clara violación a la palabra de Dios. Puede que sean tradiciones, una norma dentro de la cultura de la gente, con grupos que históricamente creen en todo esto, pero son cosas falsas y la Biblia no apoya nada de esto. Nuestra meta no es crear controversias, sino compartir la verdad, y creo que ese es tu punto. Queremos decirle la verdad a la gente y lo haremos sin pedir disculpas. Amén, gracias. La Iglesia Católica. Yo nací en Sudamérica, en Chile, y sé de primera mano que la inmensa mayoría de nuestra población pertenece a la Iglesia Católica, así que quiero destacar algunos elementos. Ahora, el Papa Pío IX, en su encíclica escrita en 1863, dijo que bien conocida es la doctrina católica según la cual nadie puede ser salvo fuera de la Iglesia Católica. Esto se refiere a la creencia de que solo aquellos que están en plena comunión con la Iglesia Católica y aceptan las enseñanzas y el magisterio de la Iglesia pueden ser salvos. Una falsa doctrina total. Sin embargo, queremos entrar un poco más en detalle con respecto al catecismo de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero? El catecismo básicamente es una presentación organizada de las doctrinas esenciales de la Iglesia Católica con respecto a su fe y valores morales. Así que pondré algunas referencias aquí que podrán buscar ustedes también para verificarlo, las cuales contradicen a la Biblia. La primera es que el Papa es la cabeza de la Iglesia y tiene la autoridad de Cristo, completamente falso. Luego que la Iglesia Católica Romana es necesaria para la salvación, y allí está el número de referencia también. Tercero, que la tradición sagrada es equivalente a las Escrituras. Luego que el perdón de pecados o la salvación se logra por la fe y por las obras, que hacer la penitencia es necesario para la salvación. El purgatorio también se menciona, y sobre María hay varios puntos. Por tanto, la bendita Virgen es invocada en la Iglesia bajo los títulos de defensora, ayudadora, benefactora y mediadora. Y en breve te doy la palabra para tus comentarios, Baruch, pero sigo leyendo del Catecismo que María nos trae el don de la salvación eterna. Totalmente falso, hermanos y hermanas. María libera a las almas de la muerte. Vemos la referencia y luego dice, tú, María, concebiste al Dios viviente, y por tus oraciones liberarás nuestra alma de la muerte. Totalmente falso. También oran a los santos. Leemos que al pedir a María que ore por nosotros, nos reconocemos como viles pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, que es toda santidad. Nos entregamos por completo a ella ahora, en el presente de nuestras vidas, y nuestra confianza se amplía aún más en este mismo instante para rendirnos a la hora de nuestra muerte, por completo a su cuidado. ¿Qué puedes comentar con respecto a esto, Baruch? Soy muy ignorante en cuanto a las doctrinas de la Iglesia Católica.
No tengo trasfondo en ese sentido ni he hecho estudios profundos al respecto, pero para mí escuchar esto, con todas estas citas textuales del catecismo, me resulta impactante, porque los elementos que has resaltado aquí son simplemente herejía. Ninguno de estos puntos están soportados por la Biblia. Y creo que el punto del cual realmente parte todo este error es el que dice que la tradición sagrada, lo que ellos llaman tradición sagrada, sus dogmas, son iguales o equivalentes a la Biblia. Esto les da lo que ellos creen que es la autoridad para decir lo que quieran y crear dogmas, doctrinas y demás, que son creación del hombre y que no solo carecen de asidero en las Escrituras, sino que están en conflicto directo con la palabra. Todo lo que has mencionado es herejía. La Biblia no apoya nada de eso. De hecho, estas cosas representan una afrenta contra Dios, son insultos contra Dios y contra la obra suficiente del Mesías, dándole a María un rol que la Biblia en lo absoluto le atribuye. Ella no concibió a Dios. Esa es una declaración falsa y engañosa. Dios es eterno y sabemos que la encarnación fue por medio del Espíritu Santo. Su vientre fue usado por Dios, pero hasta allí. Decir que ella concibió a Dios es nuevamente herejía y conlleva implicaciones tremendamente erradas desde el punto de vista teológico. Amén. Hermanos y hermanas, insisto que para las personas que fueron criadas en el catolicismo y han pertenecido la mayor parte de sus vidas a la Iglesia Católica, escuchando esas tradiciones, una vez más, pedimos que por favor vayan a sus Biblias y verifiquen todos estos asuntos a la luz de la palabra. Vamos a profundizar un poco más en cuanto al hombre que se autodenomina la cabeza de la Iglesia. Todos estos textos provienen de correspondencias del Vaticano. El Papa Francisco ofrece bautismo a los marcianos. Dice que todos tienen derecho a ser bautizados. Antes de darte la palabra, Baruch, hermanos, esto raya más que en la locura, lo que este hombre está diciendo. ¿Pero qué piensas tú al respecto, Baruch? Me dejas sin palabras, Christian. No tengo un comentario para esto. Nunca he visto un marciano y no tengo idea de qué propósito tendría el dar una declaración así. Asumo que estaba diciendo que el mensaje va más allá de, no sé, más allá de... sí, quién sabe. Verdaderamente es una locura. Pero pasemos a otra lámina y vayamos aún más profundo. El Papa y el Gran Imam firman un pacto histórico de fraternidad en los Emiratos Árabes Unidos. No entraré en detalles ni leeré todo el texto, pero básicamente están buscando lo que hemos mencionado en otros videos, un movimiento interreligioso, combinando todas las creencias, no solo a judíos y musulmanes y estos supuestos cristianos, sino también a budistas, hinduistas y religiones de esa naturaleza, con el fin de unir al mundo en paz, lo cual es algo engañoso, hermanos y hermanas, porque el gran problema es que ellos niegan la exclusividad del sacrificio suficiente y absoluto de Yeshua en la cruz. ¿Qué puedes decir, Baruch, en este movimiento que el Papa mismo está liderando? Sí, de este tema sí tengo un poquito más de conocimiento. Es muy perturbador. Aquí, durante la administración anterior, vimos que habían ciertos acuerdos. No sé si alcanzaron a cumplir con los objetivos o la definición de un tratado, pero se dieron acuerdos entre Israel y algunos estados islámicos. Y a algunas personas les gusta llamarlos los acuerdos abrahámicos. Yo estoy totalmente convencido de que ese es un término incorrecto, porque cuando tú llamas a algo así un acuerdo abrahámico, de cierto modo le concedes un contexto espiritual, le añades un componente espiritual, pero eso no tenía nada que ver con algo espiritual. Los acuerdos giran principalmente en torno a lo siguiente: extender los negocios, los mercados y en cuanto al temor contra Irán. Así que los acuerdos que se hicieron con Israel tenían más que ver con la preocupación ante la expansión de Irán, buscando ensamblar una coalición que se levante en unión contra Irán y a la vez se abran mercados de negocios para generar ingresos y cosas así. No tenía nada que ver con nada profético en la Escritura. Y por eso
me resulta tan decepcionante cuando vemos lo que estás informando ahora y este tipo de asociaciones y reconocimiento mutuo del estatus de otras religiones. Ver al Papa afirmando al Islam, en otras palabras, pero realmente lo que vemos es, y no quiero decir esto de una manera ofensiva, pero qué hipócrita está siendo él, porque hemos leído que desde el punto de vista del catecismo, que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Bueno, la verdad es que no hay salvación fuera del Evangelio, pero desde su punto de vista, ¿por qué está entonces afirmando al Islam? Y lo ha hecho diciendo que es una religión legítima para lograr la salvación. Entonces, hay una gran inconsistencia, pues está más preocupado en ser políticamente correcto y en ser aceptado por el mundo, cumpliendo los objetivos de su organización, que en la verdad y en la integridad, y en estar comprometido con la revelación de las Escrituras. Y déjame solo agregar sobre el último punto, que estaba hablando de un tema con un amigo mío y le decía, ¿sabes? Nosotros no debemos emitir una declaración para luego preocuparnos por las consecuencias y cómo sería eso recibido por la gente o cómo impactará eso nuestra imagen. Si actuamos así, seremos engañados por el enemigo. Si declaramos algo, fijamos una posición, es porque es la verdad. La palabra de Dios lo apoya. Emitimos nuestra declaración y cualquiera sea la consecuencia, eso se lo dejamos a Dios. Porque puede que nosotros suframos o que nuestra organización sea marginada o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Eso no importa. Este mundo no es nuestra prueba de fuego. La prueba de fuego será cuando nos presentemos ante Dios y ese día en el que todo hombre y toda mujer sean juzgados, y no estoy hablando sobre salvación, sino sobre recompensas, el juicio de acuerdo a lo que hemos hecho, y yo quiero estar del lado correcto de la verdad. Quiero ser una persona que diga, yo me levanté por la verdad de Dios, y eso será bueno desde el punto de vista eterno. En el corto plazo, puede que eso nos conduzca a la persecución, a sufrir pérdidas, lo que sea. Pero insisto, son cosas temporales. Nos preocupa lo eterno y por eso el reino es tan importante, porque cuando tienes mentalidad de reino, tendrás una perspectiva eterna. No tomarás decisiones en base a si el resultado te convendrá o no, a lo que pueda acarrear a tu existencia en el corto plazo. En 5, 20 o 50 años, debemos tener una perspectiva de reino. Amén. Bien dicho. Leamos ahora otro artículo que dice que el Vaticano alaba a los Emiratos Árabes Unidos como un modelo pionero de solidaridad humana global, mientras la religión única mundial conocida como el Islam continúa en ascenso. Básicamente, la unión de esas dos religiones, el Islam y el cristianismo, que sabemos que no es el cristianismo verdadero. Y bien, esa unificación y que todo el mundo esté en paz y armonía, trae a Yeshua como el problema central. Recuerdo que escuché una vez un predicador decir que tú puedes ir a una fiesta o a una función o a un evento y puedes hablar sobre cualquier cosa. Puedes hablar de Buda, puedes hablar de Mahoma o de José Smith o del Papa, del tema religioso que quieras, y no habrá conflicto, a todos les parecerá bien. Pero en el instante en el que mencionas a Yeshua, a Jesucristo, el espíritu del anticristo se levanta dentro de la gente y tendrán problemas contigo. Así que, hermanos y hermanas, debemos tener mucho cuidado con lo que pasa en el mundo hoy y este movimiento interreligioso. Si me permites interrumpir un segundo, Cristian, lo que acabas de decir es tan importante y todos sabemos que es la verdad. Tú puedes hablar de cualquier cosa, pero en lo que mencionas a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, la verdad de las Escrituras, la gente se incomoda. Esto no es lugar para ese tema, te dicen, y esto no hace sino confirmar que efectivamente Él es la verdad. Amén. Gracias. Ahora quiero mencionar una escritura que tocamos anteriormente, según la cual incluso si un ángel apareciera para predicarnos otro evangelio distinto, que entendamos que eso no es verdad, es falso. La iglesia mormona, muy controversial, doctrinas muy controversiales. He traído un resumen muy superficial aquí, pero de nuevo, les animo a investigar en sus casas. Yo he hablado con mormones que ni siquiera sabían que algunas de estas doctrinas formaban parte de su religión, así que hicieron su propia investigación y confirmaron que es verdad.
Empecemos con el hecho de que José Smith era un masón, el fundador de la Iglesia Mormona. La masonería es un tema que merece su propio video independiente. Es uno de los movimientos más demoníacos y perversos que existen. Hablaremos al respecto, como dije, en otro video a futuro, pero José Smith era masón. Ahora, él aseguró que un ángel llamado Moroni lo visitó y le dio unas planchas de oro. Estas planchas contenían lo que se convirtió posteriormente en el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es un máximo estándar de vida. José Smith le hizo ajustes a la versión King James de la Biblia en inglés para que no chocara contra el Libro de Mormón. También tienen otros libros como Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio, libros adicionales sagrados para ellos. Los mormones enseñan que Dios una vez fue hombre y que ascendió hasta convertirse en Dios. También enseñan que por medio de la obediencia y el matrimonio celestial podemos también progresar hasta el punto de convertirnos en dioses. Los mormones enseñan que Yeshua fue creado y que su hermano espiritual es Lucifer o Satanás. Los mormones también rechazan la Trinidad. En cuanto a la salvación, creen que se basa en obras. Las doctrinas y rituales mormones incluyen el deber de ser bautizado en una iglesia mormona para que eventualmente puedas, y algunos se reirán al leer esto, pero eventualmente tú puedas tener tu propio planeta y tener hijos allí. Me perdonan el suspiro, pero Baruch, te doy la palabra para tus comentarios. Sí, de nuevo, debo admitir que no sé mucho sobre el mormonismo. Nada de esto es verdad, es incorrecto. Es una secta muy peligrosa. Cuando escucho cosas como estas, me asusta cuán alejado está esto de la palabra de Dios. Y solo me comprueba que la gente, cuando no tiene sus raíces en las Escrituras, pueden ser fácilmente engañados. Todos sabemos que los mormones son, aparentemente en su exterior, un grupo de personas con una moral muy alta y un comportamiento lleno de buenas obras. Pero de nuevo, son buenas obras por el motivo incorrecto. Buenas obras para lograr la salvación en vez de ser una expresión del nuevo hombre que está dentro de nosotros, esa nueva criatura. Esa nueva criatura que vive de acuerdo al carácter del reino. Ellos lo hacen por un objetivo totalmente diferente. Así que son herejías, doctrinas torcidas. Gracias a Dios que tenemos la verdad de su palabra a nuestra disposición en la Biblia. Amén. Bien, avancemos, hermanos y hermanas. Tengo esta pequeña lámina que habla sobre Yeshua o Jesús en contra de los otros dioses y religiones, por así decirlo. Es increíble la cantidad de testigos que estuvieron presentes durante la resurrección de Yeshua. Hemos hecho algunas referencias a las Escrituras. Pueden pausar este video ahora para anotar y revisar estos pasajes cuando tengan tiempo, pero esto nada más enfatiza la gran cantidad de testigos que dan fe de la resurrección de Yeshua. Él es el único que ha resucitado y que vive hoy y está sentado a la diestra del Padre, y es aquel que regresará por su novia, por la iglesia. Les animo a que busquen estas Escrituras luego cuando tengan tiempo para hacerlo. ¿Todavía estás inseguro? Puede que muchos hayamos estado envueltos en falsas doctrinas, falsas religiones como el Islam y otras similares. Quizás toquemos este punto en otro video también. Pero la oración es algo que tiene mucho poder. Dios oye todas nuestras oraciones y le daré la palabra a Baruch más adelante para que nos guíe en una oración que incluya, por supuesto, el elemento del arrepentimiento, aceptar el Evangelio, proclamar a Yeshua, Jesús, como Señor y Salvador de tu vida por su muerte y resurrección. Pero les animo a que si están viendo este video y han estado involucrados profundamente en la Iglesia Católica con sus tradiciones, o en la Iglesia Mormona, o en cualquier otra secta o doctrina falsa, hoy es el día, hermanos y hermanas. No tenemos garantía de que despertaremos mañana. Nadie puede saberlo. Solo Dios lo sabe. Yo frecuentemente digo, y los que me oyen me miran un poco extraño, yo solo me levanto cada día porque Dios me permite levantarme cada día. Hay oxígeno en mis pulmones solo porque el Señor Dios Todopoderoso lo permite. Así que el día de hoy es tu día de salvación. Le daré ahora la palabra a Baruch para que él te guíe en esta oración. Adelante, Baruch. Muy brevemente, antes de orar, la salvación se basa en un par de cosas. En primer lugar, reconocer que todos hemos pecado
y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, confesamos que somos pecadores. Segundo, confiamos en la obra suficiente del Mesías en la cruz, la única obra que puede producir la salvación para la humanidad. Es lo que Él hizo y no lo que nosotros hacemos. Así que reconocemos la suficiencia de la cruz, el derramamiento de su sangre como el elemento de la redención, que produce vida eterna y establece un pacto eterno con Dios. Y como vimos en el libro de Romanos capítulo 10, el Mesías no solo murió por nuestros pecados, sino que también fue resucitado de entre los muertos por su Padre Celestial, testificando la victoria sobre el pecado, que la muerte ha sido derrotada. Así que, cuando tú crees en estas cosas y las proclamas delante de Dios, para lo cual vamos a orar, uno pasa a ser salvo. Quizás alguien que nos escucha ahora quiere hacer el día de hoy, su fecha oficial de salvación. Así que oremos, inclinemos nuestros rostros y les guiaré en oración ante el Señor. Señor Dios, confieso que soy pecador. Confío en lo que el Mesías hizo por mí, Jesucristo, cuando murió sobre la cruz. Creo que Él murió por mis pecados, que derramó su sangre por mi redención. Reconozco su muerte como el pago completo por mi pecado. Creo que Él murió, fue enterrado, pero al tercer día su Padre Celestial lo levantó de entre los muertos. Creo en la resurrección del Mesías y en esta hora lo invito a mi vida. Quiero apartarme del pecado. Quiero caminar en la voluntad de Dios. Y me vuelvo a ti, oh Dios, con fe en que tu Hijo unigénito me salva, me hace una nueva criatura para poder cumplir tu voluntad. Gracias porque mi salvación no se basa en mis obras o en mi conducta, sino que se basa en lo que el Mesías hizo por mí al morir en esa cruz. Lo invito a mi vida. Recibo al Espíritu Santo por fe en mi vida, para que me guíe y dirija en tu verdad y en tu voluntad. En el bendito nombre del Mesías Yeshua, de Jesucristo, es en quien oro. Amén. Amén. Maravilloso. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, y en especial a todo aquel que acaba de hacer esa oración por primera vez y ha aceptado a Yeshua como Señor y Salvador de su vida, me encantaría escuchar de ustedes. Escríbanos a australasia@lobisrael.org. Allí son bienvenidos sus comentarios o preguntas también. Gracias a todos los que ven nuestros videos tanto en inglés como en español. Son una bendición para nosotros. Por favor, hagan clic en el botón me gusta. Y si no se han suscrito aún, háganlo y únanse a nuestra comunidad en línea. Ha sido de gran bendición para mí, Baruch, grabar este programa contigo. Y te doy las gracias. ¿Algún comentario final o mensaje antes de despedir? Gracias, Cristian, por preparar este programa, por hacer todo el trabajo y permitirme participar. Nuestra esperanza y deseo con estas discusiones es ser de bendición para otros y acercarles más al propósito de Dios para sus vidas. Amén. Hermanos y hermanas, como les dije al inicio, no tengan miedo. Traten de ignorar algunas de las cosas que se dicen en los grandes medios de comunicación. Y ya saben, manténganse aferrados al Señor. Él no nos defraudará. Él es fiel. Y hasta la próxima cita, Dios mediante. Permanezcamos firmes, porque nuestra redención está cerca. Shalom. Draws near. Shalom. Esperamos. Shalom and blessings, brothers and sisters. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a otra discusión y, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. ¿Es bueno verte también, Cristian? Shalom. Shalom. El engaño. Hablamos de este tema en un video reciente, pero ahora vamos a examinar esto un poco más a fondo.
Queremos decirle a todas las personas que deben tener mucho cuidado, especialmente en cuanto a algunos que se hacen llamar cristianos. Puede que no necesariamente sean verdaderos creyentes. También examinaremos las Escrituras, que es lo más importante, así que Baruch, si estás listo, comencemos. Muy bien. A manera de introducción, tenemos que en Mateo 24, Jesús advirtió a los discípulos que le preguntaron sobre cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo, con una advertencia de que el engaño prevalecería en la tierra. Sus palabras nos advirtieron del peligro de ser engañados. Siendo este el caso, necesitamos entender qué buscar y también debemos ser conscientes de cómo podemos ser engañados. Estos son solo algunos ejemplos, así que Baruch, iniciemos de una vez. Usamos las mismas escrituras en un video anterior, pero son muy importantes. Leamos Mateo 24 del 3 al 5. Ahora, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Y respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Tus comentarios, Baruch, sobre este importante pasaje. Bien, allí al final donde dice que muchos vendrán en mi nombre, debemos comprender que el enemigo utilizará a aquellos que profesan ser creyentes. Van a decir que Yeshua es el Mesías. Eso está bien, pero este pasaje busca informarnos que el engaño también estará dentro de las denominaciones, dentro de las congregaciones, con personas que dicen ser creyentes. Siempre debemos ser muy cuidadosos porque solo porque digan que son creyentes, no significa que de verdad lo sean. Como señalaste en ese video anterior, por sus frutos los conoceremos. Y una de las cosas que me indica si alguien es un verdadero creyente es lo que dicen con respecto a las Escrituras. Si dicen cosas que ponen en duda la autoridad y la precisión de la palabra de Dios, entonces no son creyentes. Ahora, mencionamos a cierta persona y no voy a repetir su nombre, pero este libro que tengo en mi mano es la verdad y es totalmente defendible. Esta persona indicó que si yo digo que mi fe se basa en la Biblia, eso es como un castillo de naipes, que si tocas una carta todas se derrumbarán. Eso es mentira. La palabra de Dios es defendible, y cuando miras lo que dice la palabra de Dios, no conozco ningún problema dentro de ella. Así que, atacar las Escrituras es la señal más evidente de que alguien no es un verdadero creyente. Correcto, gracias. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que es muy relevante, especialmente en estos días, Baruch. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero ¿puedes compartir tus pensamientos sobre esta escritura tan pero tan importante, crítica y relevante para estos días? Una vez más, habrán personas que dirán, «Oh, yo creo que Él es el Señor, yo creo que Él es el Hijo de Dios, creo que es el Salvador». Te dirán todo esto, pero si examinas su estilo de vida y su opinión sobre la autoridad de las Escrituras, te darás cuenta de que no son creyentes. El hecho de que digan Señor, Señor al hablar de Yeshua, eso es bueno, pero no significa que sean verdaderos seguidores de la palabra de Dios, ni que realmente lo vean como Señor, es decir, como la autoridad de sus vidas. Si alguien realmente se somete a Yeshua como Señor, creerá en su palabra, y su palabra no solo son las palabras en rojo de algunas Biblias, sino todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo en conjunto es la palabra de Dios. Correcto, gracias. Hablemos de The Chosen o los elegidos. Ahora, la razón por la cual queremos traer esto ahora es porque constantemente nos preguntan, tanto por correo electrónico como en visitas congregacionales que hacemos alrededor del mundo para dar lecciones y conferencias. La gente siempre nos pregunta, ¿qué hay de los elegidos? Que ya está en su 4ª temporada, por cierto. Vamos a hablar un poco al respecto. En primer lugar, Dennis Jenkins, quien es el creador del programa The Chosen o Los Elegidos, había negado los rumores de que esta producción estaba afiliada a la iglesia mormona, sin mencionar que parte de la alabanza y adoración también está vinculada con Hillsong. Estas dos cosas nada más
deberían hacer sonar las alarmas, ¿correcto? Aquí tenemos un artículo que dice que Jenkins y su equipo negaron recientemente rumores en las redes sociales de que The Chosen es producido por la Iglesia, es decir, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o los Mormones. Sin embargo, The Chosen es distribuido por Angel Studios, una compañía de transmisión de video que fue cofundada por los hermanos Neil y Jeffrey Harmon, que son mormones. Angel Studios recaudó millones a través de crowdfunding para financiar una serie multitemporada sobre, supuestamente, la vida de Jesús, y la mayoría de los líderes mormones también autorizaron la filmación de las escenas de la temporada 2 de The Chosen en una réplica de Jerusalén que les pertenece a los mormones, cerca de Goshen, en Utah. Creo que lo que necesitamos analizar es que, aunque en un principio Dallas Jenkins negó los rumores, posteriormente se le ha citado en ellos y se puede investigar. Él tiene publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter, donde ha confirmado que sí, que según él todos somos hermanos, todos tenemos la misma fe. Eso nada más ya debería hacer sonar las alarmas. La iglesia mormona, lo hemos expuesto en videos anteriores, es una secta, es ciertamente demoníaca, no predican el mismo evangelio de Jesucristo y cuando se asocian, como ya dije, con Hillsong, todas esas cosas realmente hacen sonar las alarmas. Él mismo ha confirmado incluso que no todo es bíblico, que ha usado mucha de su imaginación para el contenido, lo cual es muy peligroso, y yo cuestionaría qué evangelio están presentando verdaderamente. Antes de analizar un poco más en detalle, incluso al protagonista, ¿qué comentarios tienes? Bueno, yo nunca he visto ni un episodio de este show, pero como señalaste, debido a numerosas preguntas, he hecho un poco de investigación. También he recibido tu ayuda para esto y te lo agradezco. La conclusión es que es una serie que no está basada en la Biblia. Toma algo de verdad y luego la distorsiona y la pone en un contexto diferente. Y a menudo con un mensaje o una conclusión diferente. No es nada nuevo. Hablé hace poco con alguien que dijo, bueno, la serie hace que la gente piense en el Señor, hace que la gente piense en la Biblia. Conozco a personas que la han visto y han comenzado a leer las Escrituras. Bueno, eso está bien. Pero sigue siendo algo muy peligroso y, por lo tanto, personalmente no recomiendo nunca ver esa serie ni alentar a otros a verla. Correcto. Ahora profundicemos un poco más para aquellos que piensan, bueno, pero me gusta la serie. Tal vez sean detalles que podamos ignorar. Hay algunas cosas que debemos señalar. En primer lugar, el actor principal está involucrado con el Papa. Eso solo debería ser de gran preocupación. Entonces, hemos destacado cosas sobre el Papa en videos anteriores. En mi humilde opinión, es un hombre muy malvado y con una agenda muy perversa. Y si una persona se alinea con el Papa en la Iglesia Católica, para mí eso es muy preocupante. Lo que sigue es importante. Cuando este actor se preparaba para grabar la película La Revolución de Jesús, de la que hablaremos en breve y que fue estrenada en febrero de 2023, él confirmó, y lo puedes investigar por tu cuenta, este actor llamado Jonathan Roumie fue a orar a la tumba de Lonnie Frisbee y empezó a orarle a él. Luego hablaré de quién fue Lonnie Frisbee para quienes no lo sepan, pero la tumba de este hombre está ubicada en la antigua Catedral de Cristal, lo cual ya es preocupante en sí mismo. Probablemente haremos un video sobre quién fue el Dr. Schuller y la Catedral de Cristal en el futuro, pero básicamente estaba diciendo que estaba orándole a él, que quería una señal de parte de él si debía seguir adelante con el proyecto. Así que básicamente estaba sentado junto a su tumba, lo cual es una práctica de la nueva reforma apostólica. Ellos promueven lo que se llama succionar tumbas o empaparse en las tumbas, donde intentan comunicarse con una persona muerta y absorber parte de esa supuesta unción. Ahora quise poner este pasaje de Deuteronomio 18 del 9 al 12 allí para aquellos que dicen, bueno, eso no es dañino, no le estaba haciendo daño a nadie. Veamos lo que dice la Escritura. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a seguir las abominaciones de esas naciones. No será hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la hechicería, ni adivino, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, o uno que llama a los muertos. Porque abominación es al Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones
el Señor tu Dios echa a esas naciones delante de ti. Esto es lo que este hombre ha hecho. Es una abominación seria y detestable ante el Señor. No es algo que deba tomarse a la ligera. Antes de continuar con el mismo actor, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios en este punto. Estoy de acuerdo contigo. Estas son actividades de sectas. Como leíste en el libro de Deuteronomio, no son actividades permitidas por Dios y abren a la persona a la influencia de demonios, de espíritus impuros, de entes inmundos. Y mencionaste a la Nueva Reforma Apostólica. Esas personas que son parte de ese movimiento y tienen la misma teología, van en contra de las Escrituras. Están haciendo cosas que abren a la persona a la fuente equivocada de influencia, y es solo otro ejemplo de cómo el ataque viene desde adentro. Y uso ese término en su sentido más amplio, dentro del cuerpo o de aquellos que profesan ser parte del cuerpo, pero que en realidad son siervos del enemigo, en lugar de ser siervos de Dios. Gracias. Este actor también es parte o miembro, y una vez más pueden investigarlo ustedes mismos. Esta entrevista está disponible fácilmente en YouTube. Él es miembro de los Caballeros Templarios, que es un brazo de la masonería. Ahora puse allí una descripción que dice que el nombre completo de los Caballeros Templarios es Órdenes Religiosas Militares y Masónicas Unidas del Templo y de San Juan de Jerusalén, de Palestina, de Rodas y de Malta. Es una orden fraternal afiliada a la masonería. Eso les repito, hermanos y hermanas, y les recordamos que tenemos un video sobre el tema de la masonería. Es algo totalmente demoníaco. Así que una vez más les pediría a aquellos que ven The Chosen que miren de cerca al actor que utilizan para representar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está su fruto? Yo veo todo lo contrario. Tus comentarios, Baruch. Bueno, no puedo estar seguro de esto, pero si miras esta imagen de los anillos, pueden ser anillos nazis. No creo que tengan nada que ver con la logia masónica. Quizás esté equivocado. Pero hay un anillo muy similar a esos que los nazis, bajo el liderazgo de Himmler, tenían un anillo como este. Así que esto simplemente manifiesta esa gran mezcla de cosas que son impías, prácticas que utiliza el enemigo y que se están presentando abiertamente. Para mí es una evidencia clara de que esto no es algo en lo que debamos participar. No son las películas que debemos ver. Y cuando personas así están detrás de ellas, debemos tratar en lo posible de evitarlas. Y la Escritura nos dice, Baruch, que incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. Debemos estar muy atentos. Veamos un par de escrituras en Gálatas 1, del 6 al 9. Me maravillo de que os apartéis tan pronto de aquel que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente, que no es otro, pero hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anuncia otro evangelio diferente del que han recibido, sea anatema o maldición. Tus comentarios, Baruch. Bueno, me pregunto qué dirán muchas personas sobre el apóstol Pablo. Son palabras fuertes las que dice aquí. Si alguien predica un evangelio que no es bíblicamente sólido, uno diferente al evangelio que enseñó Pablo y los demás apóstoles, ¿qué dice al final? Sea anatema, sea maldito. Pablo utilizó palabras muy fuertes. Nuestra intención al señalar a estos individuos simplemente es llamar la atención de la audiencia hacia la maldad que hay detrás de sus obras, para que no sean perjudicados por ellas. Y recibimos muchísimas críticas por eso, y nos dicen, oh, ustedes no están siendo amables, no deberían exponer esas cosas, eso no es amor, eso no es gracia. Pero cuando leemos la Biblia, Pablo lo dice, y todos estamos de acuerdo en que esto está escrito en la Biblia. Si alguien tergiversa la verdad, ¿cuál es la conclusión? Que sea anatema o maldito. Lo que está diciendo es que esa persona no lo hace por error. Esa persona está en conexión con el enemigo. Como señalaste, el enemigo es el padre de las mentiras y del engaño. Hemos hablado mucho sobre el engaño.
Y cuando tú promueves esas cosas que engañan a la gente, eso significa que perteneces al enemigo y no al Salvador. Este es un texto genial que nos muestra la actitud que debemos tener cuando las personas distorsionan intencionalmente la verdad bíblica. Amén. Y siempre recordamos Efesios 5:11. No tengan nada que ver con las obras del enemigo, sino que antes bien denúncienlas. Así que es un mandamiento el que tenemos. Mateo 7 del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. ¿Recogen los hombres uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo buen árbol da buenos frutos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Tus comentarios, Baruch. Bueno, hoy en día encontramos que con mucha frecuencia la gente no está dispuesta a hablar sobre una de las cosas a las que se refiere este pasaje, y eso es a un Dios que juzga, que hay un Dios de ira que ejecutará venganza. Es muy importante que veamos eso. Queremos que la gente conozca al Dios de la Biblia, no al Dios que al mundo le gusta imaginar, que es siempre benevolente, siempre perdonador, siempre tolerante y aceptador. El peligro que veo en eso hoy en día es que hay una perversión de la gracia. Es una gracia que compromete sus valores, aceptando y tolerando a todos. Pero no es así. La gracia está vinculada a la verdad. Y la gracia odia todo lo que sea contrario a la verdad. Así que realmente debemos tener una comprensión bíblica de la fe que revela la Biblia y no la versión diluida y pervertida que presenta Hollywood. Junto a esas personas para quienes la autoridad de la Escritura es algo relativo y manipulable, no queremos ser como ellos. Queremos escuchar la verdad y aplicarla a nuestra vida y compartirla con los demás, porque es en la verdad donde encontramos vida, vida eterna, y el estilo de vida que Dios está llamando a su pueblo a vivir hoy, en esta era actual. Correcto, gracias. Vamos a hablar sobre Greg Laurie en breve, pero esto va de la mano con las preguntas que nos han hecho sobre la película La Revolución de Jesús, que estoy seguro que muchos de ustedes ya han oído sobre ella, y que se basó en el movimiento de Jesús que se estableció en los años 60. La película en sí muestra cómo Greg Laurie llegó a la fe. Él es parte de ese movimiento. Uno de los personajes clave en la película es el que interpreta a Jonathan Rooney, el mismo actor de The Chosen. Un personaje clave allí fue un caballero llamado Lonnie Frisbee, quien aparentemente fue la chispa que dio inicio a todo ese movimiento. Pero estas son las cosas que debemos discernir y considerar. Para quienes no lo saben, Lonnie Frisbee murió a los 43 años de edad debido al SIDA, a complicaciones por SIDA. Él admitió que regularmente participaba en fiestas y usaba drogas, los sábados por la noche antes del servicio del domingo en la mañana, y que sostenía relaciones homosexuales el sábado por la noche para luego predicar el domingo en la mañana. Chuck Smith, fundador de Calvary Chapel, también fue una persona clave en ese movimiento de la década de los 60, y una de las cosas que probablemente deberíamos preguntarnos es, ¿qué fruto hubo allí? Muchas personas saben que Chuck Smith escribió un libro en 1979 afirmando que el mundo terminaría en 1981. Él afirmó que el rapto ocurriría en 1981 y que el mundo terminaría en 1988. Esa, por supuesto, fue una profecía falsa. Ahora, personalmente, no tengo duda alguna de que Dios puede usar a quien Él quiera para sus planes, pero solo estoy cuestionando qué evangelio estaba realmente involucrado en ese movimiento, porque cuando la gente dice, sí, nosotros amamos a Jesús, pero aún así promueven el consumo de drogas como el LSD y defienden la homosexualidad, para mí, eso es un engaño, porque no debemos seguir en el pecado. El arrepentimiento es el elemento clave que se ignora mucho en estos días. El arrepentimiento también se ignoró en ese movimiento. Lo que fomentaban era, todo está bien, seamos inclusivos, no importa lo que hagas, siempre y cuando ames a Jesús. Así que realmente cuestiono eso.
Y creo que el uso de drogas por sí mismo ya te abre a lo demoníaco. Pero antes de continuar con Greg Laurie, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Yo sé muy poco sobre este movimiento. Oí lo que dijiste sobre el uso de drogas, la falta de arrepentimiento y el estilo de vida alternativo, haciendo abominaciones antes de subir al púlpito los domingos. Obviamente estas cosas son muy pecaminosas. No son el fruto que un verdadero creyente demuestra, uno que está ungido para compartir la palabra de Dios. Ahora, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos luchas en nuestras vidas, pero debemos entender que existe un llamado y ciertas características que tienen los creyentes, especialmente quienes quieren ejercer el liderazgo, y debemos afirmar la justicia. Todos luchamos a veces, pero nuestra tarea es afirmar la justicia y nada menos que la justicia, que es el estándar de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice, sean perfectos. ¿Soy perfecto acaso yo? No lo soy. Pero el estándar es que cuando nos sometemos al Espíritu Santo, podemos vivir una vida que refleje los estándares de Dios. Es algo alcanzable. Nos quedamos cortos, pero deberíamos estar creciendo y madurando hacia allá. Y cuando miramos movimientos como este, como bien señalaste, son muy, pero muy débiles al hablar sobre el arrepentimiento. Y solo porque alguien dice, y lo escucho todo el tiempo, hay una persona que creo que es altamente problemática, una mujer que da lecciones bíblicas a hombres y que realmente no enseña la Biblia en lo absoluto. Enseña experiencias y emocionalismo, y me refiero a Heidi Baker. Ella siempre dice cuánto ama a Jesús, pero si escuchas su teología, si ves con quién se asocia, con personas como Kenneth Copeland, por ejemplo, descubrirás que hay grandes problemas en ella. Así que solo porque alguien diga amo a Jesús, eso no les da el sello de autoridad. La gente dice, Señor, Señor. La gente dice, amo a Jesús. Pero viven, predican y enseñan cosas diferentes que están en conflicto con la autoridad de la Escritura. Ten cuidado, sé precavido. Por eso estamos haciendo este video, para advertir a la gente sobre tales falsedades que están dentro del cuerpo de creyentes. Y nuevamente uso este término dentro del cuerpo de creyentes de manera muy amplia, para incluir a cualquiera que diga tener fe, aunque realmente no sean parte del cuerpo de creyentes, pues muchos de ellos no lo son. Correcto, y también estamos hablando sobre Greg Laurie, porque me han hecho preguntas sobre la película de la Revolución de Jesús. Yo personalmente tengo muchas preocupaciones. Creo que él predica un evangelio muy diluido. En el 2022 publicó un libro titulado Lennon, Dylan, Alice y Jesús, la biografía espiritual del rock and roll. ¿Cómo alguien puede poner a nuestro Señor y Salvador en la misma categoría que John Lennon, Bob Dylan y Alice Cooper? Para mí eso hace sonar las alarmas de inmediato. ¿Él insinúa que estas personas son cristianas? Eso no podría estar más alejado de la verdad, no importa cómo se hagan llamar. Veremos un par de ejemplos de eso. Ahora, este es Alice Cooper, y una vez más iba a usar el video, pero no lo haré. Es simplemente demasiado gráfico. Por sus frutos los conoceréis. ¿Representa esto a un creyente en Yeshua HaMashiach? Ciertamente no. Y estas son fotos muy pero muy suaves de sus conciertos que elegí para poner aquí. Estamos hablando de actos realmente demoníacos. Incluso en una de las entrevistas que pueden buscar en internet si desean verla, cuando Greg Laurie entrevistó a Alice Cooper. Alice Cooper dijo, bueno, sabes, yo soy un rebelde, pero Jesucristo fue el mayor rebelde que hemos conocido. Y Greg Laurie estuvo de acuerdo. Jesús no fue un rebelde. Él no es un rebelde. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese enfoque irrespetuoso para mí es muy peligroso. La participación de John Lennon en el ocultismo está muy bien documentada. Él solía admirar abiertamente a Aleister Crowley, quien se proclamaba a sí mismo como el hombre más perverso de la Tierra. Lennon constantemente, en su biografía y en otros libros, proclamó haber hecho pactos con Satanás. Entonces, ¿cómo alguien puede sugerir que una persona así sería cristiana? Bob Dylan es otro que también ha sido citado en muchos videos y entrevistas. Él mismo ha dicho en ocasiones que ha hecho un pacto con el diablo
a quien llama el jefe del mundo que no podemos ver, y le debe a él todo su éxito. Estas son cosas con las que simplemente recomendaría que la gente tenga muchísimo cuidado. Y como sabemos también, Greg Laurie fue siempre muy cercano a Billy Graham, así que para mí es muy pero muy peligroso cuando la gente hace estas campañas, estas cruzadas, dicta grandes conferencias y llevan a la gente a lo que según ellos es un nuevo nacimiento, pero no se habla de arrepentimiento. Solo toman una decisión emocional en el momento, pero no hay ningún fruto bueno que se manifieste a partir de allí. Eso me genera gran preocupación. Pero, ¿qué puedes comentar al respecto, Baruch? Conozco muy poco sobre Greg Laurie. He oído su nombre. Aparte de eso, nunca lo he oído predicar. No sé mucho sobre el movimiento de la Calvary Chapel. He visto esa denominación y sus congregaciones en varios lugares a los que voy, especialmente en los Estados Unidos, pero realmente tengo un conocimiento limitado al respecto. Pero afirmo totalmente lo que dices sobre estos individuos que se presentan como Alice Cooper, de una manera muy demoníaca, con todo ese simbolismo encima. Él podría decir, bueno, esto es para la audiencia, pero eso no es lo que hace un creyente. No hacemos cosas para la audiencia. ¿Qué dice Pablo? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Así que, lo mismo pasa con lo que estamos haciendo. Puedo decirte, Christian, y sé que lo sabes, pero muchos de estos videos que hacemos, a muchas personas que dicen, oh, yo soy un creyente, a ellos no les gustan algunos de nuestros videos. Y está bien, no los hacemos para gustarle a nadie. No los hacemos porque busquemos ganar seguidores. Los hacemos por amor y preocupación, y como una advertencia, porque lo que estamos presenciando hoy, y lo mencionamos en videos anteriores, con personas como Andy Stanley, y creo que Greg Laurie pudiese ser un caso similar, quieren atraer a la gente, y para hacerlo están dispuestos a comprometer la verdad, y están dispuestos a hacer una presentación que sea más mundana, más de lo que la gente quiere ver, en vez de lo que es apropiado para que las personas de fe presencien y reciban. No hacemos cosas para tratar de captar seguidores. Hacemos lo que hacemos porque creemos que es la verdad y que son cosas que glorifican a Dios. Y cualquiera sea la respuesta, eso se lo dejamos a Dios. No somos llamados a manipular respuestas, somos llamados a declarar la verdad, a hacerlo en amor, reconocer la autoridad, el señorío del Mesías, someternos a eso, y los resultados le pertenecen a Dios. Él recibe la gloria, no es para que los humanos la reciban. Correcto, gracias. Romanos 1:28. Y como no les gustó tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Hablamos de este versículo en otro video, pero ¿es esto lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo eso, y creo que el final de este versículo es muy importante. Hacer cosas que no convienen, que no son apropiadas. Me gusta el versículo que habla en Tito 2:12 acerca de tener una mente sobria y hacer cosas que rechazan la impiedad. Eso es lo que no es apropiado, la impiedad. Debemos vivir rectamente y con una mente sobria en esta era presente. Lo que estamos viendo es que los que caminan en la fe y la gente del mundo en algún momento van a colisionar. Y el problema es que hay muchas personas que se hacen llamar evangelistas, pero están tratando de utilizar las cosas del mundo para promover el reino de Dios, y eso es incorrecto. Esa no es la metodología adecuada. La metodología adecuada es vivir rectamente, hablar la verdad, enfatizar el evangelio y vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Y al defender esos estándares, Dios nos bendecirá. Pero hoy estamos viendo a muchas personas comprometiendo esos valores para ganar una multitud, para aumentar su número de seguidores. Esto no es lo que hace un verdadero creyente. Correcto, gracias.
Segunda a los Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad entre los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tus comentarios, Baruch. Una cosa que diré es que Él les ofreció la verdad para que ellos pudieran ser salvos. Podríamos irnos por una tangente, pues este es un gran verso para contradecir una falsa enseñanza que existe sobre la predestinación, propuesta por el calvinismo. Vemos que Dios les da la verdad para que puedan ser salvos, así es como literalmente podría traducirse, para que puedan ser salvos. Podrían serlo, pero debido a que no recibieron el amor de la verdad, rechazaron la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Como hablamos en otro video, al rechazar la verdad, invitas al engaño, la mentira a tu vida. Y cuando somos engañados, caminaremos con el enemigo, lo cual traerá la condenación con la que concluye este versículo, para que sean condenados porque no creyeron a la verdad. Es la segunda vez que nos lo dice. Rechazaron la verdad y aquí está el problema. Se complacieron en la injusticia. Cuando tienes al Espíritu Santo en ti, la injusticia o el pecado no te generan placer. El pecado produce convicción, te trae dolor, te genera sentimientos que dicen, esto no está bien, esto no es correcto, y causan que le des la espalda al pecado. El problema hoy en día es que muchas personas, evangelistas incluso, se presentan como pertenecientes al mundo, utilizan música mundana, visten de una manera que refleja la moda mundana, en vez de expresar una conducta digna de quienes enseñan y comparten la palabra de Dios. Gracias. Efesios 5:11. Tocamos este punto más temprano hoy. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien denunciadlas. Una escritura muy importante, Baruch. Baruch, creo que una de las cosas, antes de mirar rápidamente Ezequiel, es que hay 3 problemas principales que veo en estos días. No hay temor a Dios y por lo tanto no hay reverencia por Dios. Las personas buscan mensajes que hagan cosquillas a sus oídos, como lo dice la Escritura. Solo quieren oír, Dios es amor, y ambos sabemos que Dios es amor. Juan 3:16 nos dice que Él nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Pero, ya sabes, la gente olvida que lo último que hará Jesús es regresar para juzgar a la humanidad. Creo que a la gente se le olvida esto o no lo toma en serio. Y hemos hablado sobre esto antes, pero llegará el día en que toda rodilla, no solo la de los creyentes, sino toda rodilla, se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Creo que la gente no lo está tomando en serio hoy en día. ¿Qué opinas al respecto, Baruch? En primer lugar, todos esos puntos son muy buenos y precisos, especialmente el primero. Y vemos que somos llamados a alertar a las personas, como dice Ezequiel 33:6. Si no alertamos a la gente, si no hablamos y les decimos lo que está mal, entonces, como dice allí al final, demandaré la sangre de este individuo al centinela, porque conocía la verdad, pero la ocultó, no la compartió. Así que tenemos una tarea que hacer, y queremos ser fieles a eso. Y, nuevamente, hacemos estas cosas por amor, porque estamos preocupados de que las personas estén siendo descarriadas y vean a personas que profesan ser evangelistas, pero que están bajando los estándares de Dios y están llevando a la gente a creer falsedades. Como ese libro que mencionaste sobre John Lennon, Bob Dylan y Alice Cooper, y Jesús. Tal como te pasó a ti, solo escuchar esos nombres juntos. Todos somos pecadores, lo sé, pero juntar esos nombres como el título de un libro simplemente no está bien, no es adecuado. Son personas conocidas por sus estilos de vida y por las palabras que han dicho. Todo eso es muy problemático. Amén. Y como acabamos de mencionar en Ezequiel 33:6, necesitamos hacer sonar la trompeta. Muy, pero muy importante. Así que
Baruch, te doy la palabra para tus comentarios finales. En un video anterior, concluí con estas mismas palabras: despierta. Hay un gran engaño en el mundo y, desafortunadamente, gran parte de ese engaño proviene de dentro de la casa de Dios, de aquellos que profesan ser seguidores del Mesías. Pero, como hemos dicho, sabemos que el engaño vendrá de aquellos que dicen: oh, yo creo que el Mesías es Yeshua, Jesús de Nazaret, yo creo en él. Aunque proclamen eso, sus palabras, su estilo de vida y lo que promueven no está fundamentado en la verdad. A medida que nos acercamos más y más, o como los creyentes solemos decir hoy por hoy, cuando vemos que las cosas están convergiendo hacia los últimos tiempos, cumpliéndose lo que está escrito, necesitamos despertar, estar conscientes y estar en la palabra de Dios. Debemos comprender que somos llamados a ser un pueblo escogido, diferente, que no sigue los caminos del mundo, y se avecina una colisión entre las personas de la fe y los que pertenecen al mundo. Ellos nos odian, nosotros los amamos, pero no comprometeremos la verdad. Así que levántate y prepárate a defender la verdad. No te arrepentirás de haber tomado esa gran decisión. Bien, hermanos y hermanas, esperamos que este video les haya bendecido. Si no se han suscrito al canal, les pedimos que consideren hacerlo y que le den like y compartan este video. Gracias, Baruch, por tu tiempo, fue de gran bendición. Baruch Corman en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, oramos para que sean bendecidos y que nos acompañen en el próximo video. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings.